Para una mujer a veces es muy difícil desconfiar, pero cuando se tiene un marido que es un mirón, a uno que le gusta andar piropeando a las otras, ahí una se da cuenta de que la cosa no va a ser tan fácil. Mi nombre es Angélica y no me da vergüenza decir que fui una mujer entregada a mi esposo. Lo amé como se debería, como si fuera solo una vez en la vida, pero también debo decir que es así como me enseñaron, pero jamás me advirtieron que la vida a veces te daba tus sorpresas y estas no serían para nada agradables. Me casé muy joven con Raúl. Él era un hombre que en ese entonces me parecía el hombre de mis sueños, muy trabajador y simpático, con ese tipo de voz que a mí me daba mucha paz. Nos conocimos en una reunión familiar y desde ahí ya no nos soltamos. Comenzamos a salir y poco a poco fuimos avanzando. Los primeros años fueron buenos, sobre todo cuando recién nos casamos. Él se levantaba temprano y me dejaba dinero para el mandado. Me abrazaba por las noches y me llevaba flores de vez en cuando. Me hacía el amor con mucha dulzura y yo me sentía completamente entregada a él. Pero bien dicen las abuelas, cuando el gallo canta distinto, es porque a lo mejor ya se metió otra gallina al corral. No sé en qué momento exacto empezó a cambiar mi marido. Tal vez yo ya lo presentía, pero me hacía la tonta. Me decía a mí misma que era el estrés, la rutina, los pagos, los hijos que nomás no llegaban. Me imaginé que todo esto lo tenía bien saturado igual que a mí, pero en el fondo era una realidad que algo andaba mal. Raúl trabajaba en una fábrica de piezas metálicas. A veces cubría turnos muy largos. Allí había muchos hombres trabajando y también algunas mujeres, y entre todas esas había una que se me atravesaba como espina, la cual me daba sospechas cada vez que la nombraba. Se llamaba Brenda. Era una joven medio alzada, siempre muy arreglada, muy mona, como si fuera a tomarse fotos para revista. Yo la conocí una vez que fui a dejarle un lunch a Raúl. Recuerdo que allí estaba. De inmediato se le acercó como para querer marcar territorio. Su comportamiento fue muy extraño. Le tocó el hombro y le habló con mucha confianza. Y a mí me saludó con desprecio, como si yo no fuera nadie, como si no fuera la esposa de Raúl. Desde ese día no la tragué. Nomás de verla como iba maquillada como piruja de burdel, me di cuenta que era de esas facilitas, de esas que nomás andan dando las nalgas por puro gusto. Los primeros indicios llegaron con un perfume, un aroma dulce, femenino, que se le impregnaba en la camisa a Raúl cuando llegaba del trabajo. Yo le preguntaba de qué se trataba, pero él siempre lo negaba. No, hombre, Angélica, tú ya nomás estás alucinando. ¿Cómo crees que voy a andar con otra? Pues si tú bien sabes que siempre voy del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, la verdad no me chingues. Ya mejor ponte a hacer algo de tu vida, para que dejes de andar inventando pendejadas. Él decía que eran puras paranoias, como si yo fuera una loca, una insegura. Constantemente cuando le reclamaba, él me decía que yo nomás veía fantasmas donde no había nada. Pero las mujeres sabemos, y las que me estén escuchando, estoy segura de que me comprenden. Cuando algo no cuadra, cuando el corazón no descansa, es porque hay algo raro, y nosotras ya lo sabemos. Empecé a notar a Raúl más frío, más seco. Me imaginé que también era por mis constantes reclamos, pero eso bien le sirvió para escudarse, para esconderme la cara. A veces yo le hablaba y no respondía, o a veces cuando le escribía al celular, se tardaba mucho más de lo normal en responder. Se dormía a veces del otro lado de la cama, mirando para la pared. Ya no me abrazaba, ya no me besaba, y yo estaba que me andaba muriendo en vida. Lo más triste es que aún con todo esto, no me atrevía a confrontarlo. Me daba miedo quedarme sola, también miedo a tener la razón, a confirmar que una traición es igual a perder una parte de ti que ya no vuelve, una etapa de la vida que tanta felicidad te dio, pero también, a veces ni la felicidad era real, porque nosotras la creamos con pura ilusión.
Ya no sabía yo por dónde buscarle. ¿Cómo era posible que pudiera yo confirmar aquello? Que aquella maldita de Brenda, esa pinche piojosa, era la que me quería quitar a mi Raúl. Fue ahí cuando me acordé de Marta, mi comadre. Ella me había ayudado años atrás cuando perdí un embarazo. Ella tiene ciertos dones. No se hace llamar bruja como tal, pero sabe cosas y también le sabe mover. Ella cura de espanto, reza con un huevo. Y aunque yo no creía mucho en esas cosas, la vez pasada me ayudó. Y con el tema de Raúl, pues yo ya estaba bien desesperada. Así que tuve que recurrir a cruzar esa puerta nuevamente. La estuve buscando durante un par de días, y cuando por fin logré contactarla, le estuve contando todo lo que estaba viviendo. Ella, sin dudarlo y muy amable, me pidió que la visitara, porque seguramente tendría alguna forma de ayudarme. Me recibió en su casa, con un rico café de olla, y noté que ahí tenía todavía su altar lleno de veladoras. Le conté todo lo que estaba pasando, y lloré ahí como una niña. Mi comadre me tomó en sus brazos y me dijo: «Ay, mi comadrita, mira nomás cómo te trae ese cabrón del Raúl. Ya te decía yo que ese como que no me daba espina. Pero si tú quieres saber la verdad, la Santita Muerte te aseguro que nos la va a mostrar. Pero ojo, porque lo que se destape ya no se puede volver a tapar». Me quedé callada unos segundos. Tenía miedo, pero también tenía ganas de conocer la verdad, así que asentí, confirmándole a mi comadre que podíamos seguir. Esa misma noche hicimos el trabajo. Mi comadre Marta me pidió una fotografía reciente de Raúl, una camiseta usada y 2 veladoras negras. En la mesa del comedor puso la figura de la Santa Muerte, una copa de agua, incienso, sal y unas flores marchitas. Ella me dio un listón rojo y me hizo anudarlo alrededor de la vela, mientras repetíamos una oración. «Santita mía, si este hombre me es infiel, muéstramelo. Y si me ha mentido, que se le caiga la máscara, que lo que hace escondida se sepa, que lo que me oculta lo destruya a él antes que a mí». Las palabras me salían con miedo, pero con coraje también. Era como abrir una herida que ya estaba supurando, esperando que la pus saliera una vez más. Encendimos las velas y Marta empezó a murmurar cosas que no entendí. Me pidió cerrar los ojos y así fue que sentí como el aire se hacía más pesado, como si algo nos observara. Una sombra, una presencia. Sentí mucho miedo, como si la santa ya estuviera ahí, escuchándonos. Pero yo no me iba a rajar, aunque estuviera sintiendo escalofríos. Cuando terminamos me quedé un rato. Mi comadre me dijo que no debía salir para que no me diera aire, así que nos tomamos un tecito, nomás en lo que se me pasaba en los nervios. Ya cuando me fui para mi casa, me metí a dormir y pues ya traté de relajarme, aunque era difícil teniendo a mi esposo dándome la espalda y pensando quizás en la otra mujer. Los días siguientes parecían normales. Raúl seguía mintiendo como si nada. Seguía diciéndome mi amor de dientes para afuera, pero seguía llegando con las camisas bien impregnadas a perfume de otra. Pero yo ya no era la misma. Mi alma estaba lista para la tormenta. Yo ya no iba a tragar nada que me hiciera daño. Y los resultados de aquella brujería, pues no iban a tardar. Lo que yo no sabía es que la verdad no iba a tocar a mi puerta. Iba a gritar enfrente de todo el mundo, y cuando lo hiciera, no iba a dejar piedra sobre piedra. Y es que esa verdad no siempre llega en silencio. A veces te revienta en la cara, frente a todos, sin darte oportunidad para prepararte. Pasaron 2 semanas desde que hicimos el ritual con mi comadre Marta. Yo seguía con el alma inquieta, pero no había señales nuevas. Raúl se comportaba como si nada. Me daba besos falsos. Me preguntaba si necesitaba algo. Me platicaba del trabajo como si todo estuviera en orden. Pero algo en su mirada ya no era igual. Era como si solo estuviera cumpliendo un papel,
como si fuera un actor en nuestra vida. Yo ya no le creía nada y ya me estaba hartando. Una tarde de domingo, mientras estaba limpiando la cocina, él se acercó y me dijo: «Al rato vengo, flaquita. Voy a ir al estadio con los muchachos de la fábrica. Pues ya ves que hoy es el clásico. Va a estar bien bueno el juego. Pero bueno, ya no te entretengo más porque ya se me hace tarde». Esa tarde se arregló mucho más de lo normal. Se puso mucho perfume, andaba bien rasurado, se peinó con gel y ya no le dije nada, solo asentí con la cabeza y le pedí que le fuera bien. Pero me tragué mis palabras, porque lo vi salir por la puerta con una sonrisa, de esas que ya no me hacía a mí. Esa noche no lo esperé despierta. Sabía que después supuestamente se iría con sus amigotes a celebrar, sobre todo si ganaba su equipo. Me fui a dormir temprano, pero no concilié el sueño. Estuve teniendo muchas pesadillas y me levanté en la madrugada con un hueco en el estómago. Cuando escuché que Raúl ya había llegado, corrí hacia la cama y me hice la dormida. No quería confrontarlo o imaginarme que había estado con otra mujer. El lunes por la mañana, cuando salí a barrer la banqueta, mi vecina, doña Luisa, me gritó desde su azotea: «Vecina, ¿cómo está? Ay, espéreme, necesito contarle algo». La vi bajar a toda velocidad. Cuando eso pasaba es porque ya venía a traerme un buen chisme. Y conforme se me fue acercando, me dijo: «Ay, vecina, yo la veo bien tranquila. ¿Quién no sabe lo que pasó en el partido? De verdad que qué descaro de su marido». Yo me quedé congelada. No sabía de qué hablaba mi vecina, pero mi vecina traía en sus manos un celular. Puso unas imágenes y me las mostró. «Mire, vecina, su marido salió en la transmisión, pero mire, no estaba solo. Andaba con esa mujer, bien abrazaditos. Mire nomás, hasta lo subieron al YouTube». Aquello era real. Allí estaban, en la pantalla. La cámara de la televisora había enfocado al público, y entre las risas y el bullicio, allí estaban Raúl y Brenda. Les hicieron un acercamiento, y los comentaristas hablaban sobre aquello. Vacilaban y se reían por la forma en la que Brenda se lo estaba comiendo a besos. Casi se lo tragaba al maldito. Él sonreía con esa cara de idiota mientras le daba unos tragos a su cerveza. Estaba más enamorado de cómo se veía conmigo. La pantalla gigante del estadio también los captó, y todos celebraban el amor. Ya nomás vi cómo es que Raúl escupió la cerveza, pero pinche perro, a mí no me había dicho nada. Aquella noche incluso llegó como si nada. Quizás se imaginó que yo no me iba a enterar, pero pues el cabrón no se la esperaba de que en el barrio, pues toda la gente es chismosa. Aun con esto, sentí que se me bajó la sangre. Quise aventar el celular de mi vecina, pero no. Volví a ver el video, lo pausé, lo amplié. Traté de pensar que aquello era una confusión, pero no. La realidad es que era mi marido. Me dolía mucho porque él me juró fidelidad frente a mis padres, frente a Dios. Él siempre me había tratado bien. Era el hombre que me había cuidado, que me había procurado. Era muy grande la decepción que me estaba aplastando el corazón. Como sabía bien que mi vecina nomás quería ver el mundo arder, ahí no lloré. Me aguanté las ganas y me guardé el veneno para cuando mi marido llegara. Esa noche Raúl llegó del trabajo con una torta en la mano y con una cara como si no hubiera pasado nada. «¿Cómo estás, mi vida? Mira, te traje una torta. Es de esas de las que te gustan». Yo no respondí. Le puse una tremenda cachetada. Saqué el celular y le puse el video a todo volumen. Se lo puse en la mesa. «Mira nomás, pedazo de pendejo. No me digas que ese no eres tú. Ahora con qué chingadera me vas a salir». Al principio Raúl fingió sorpresa. Luego desvió la mirada y empezó a decir puras estupideces. «No, espérate, pues es que es una equivocación. Yo no tuve la culpa, porque como ves,
Pues Brenda es la que se me acercó y me besó cuando nos enfocaron. Te lo juro que no tengo nada que ver con ella. Le grité que era un maldito. Se lo dije con todo el dolor que tenía atorado desde tiempo atrás. A mí no me engañas, Raúl. Tampoco no me quieras ver la cara de pendeja. Me has mentido en mi propia cara. Y ahora todo mundo lo sabe. Eso es lo que más me avergüenza. Que con esto me humillaste, me destrozaste. Y que voy a estar en boca de todos aquí. Raúl quiso abrazarme, quiso explicarme, pero no le di oportunidad. Le aventé una maleta que ya le tenía lista con sus cosas. Se la eché para la calle. También una bolsa donde metí otras cosas. Lo saqué como a un perro de la calle. Pero él no quería aceptar lo que había hecho. Se quiso hacer la víctima, gritando que yo lo estaba humillando. Pero yo por fin volví a respirar. Esa noche mi cama estaba más vacía. Dormí sola, pero la verdad es que más tranquila que nunca. Un par de días después, aquel video se hizo viral en la colonia. Los vecinos lo compartieron en los grupos de WhatsApp. Unos se reían y otros hacían sentir lástima hacia mí. Las más hipócritas me echaban miradas como si yo hubiera sido la tonta, como si yo me mereciera aquel engaño, aquella humillación. Todo esto obvio que me dolía bastante, pero por esto es que le pedí a la santa que me ayudara, que me diera fuerzas. Y créanme que ella con su poder ya estaba cobrando factura. Habrá pasado como un mes. Yo ya no había sabido nada de Raúl, ni quería que me contaran algo. Pero fue inevitable saber que después de aquel chisme, Raúl y Brenda fueron despedidos de la fábrica. Su jefe vio el video y se enteró de que yo estaba pasándola mal. Además, aquella relación iba en contra de las políticas de su empresa. Así que aquellos los corrieron sin muchas palabras. De esta forma empezó un conflicto entre ellos. Ya después supe que terminaron y se dejaron. Pero Brenda no tardó en embarazarse. No de Raúl, sino de otro tipo que andaba metido en cosas raras, cosas turbias. Era un fulano borracho, violento, que la abandonó apenas nació el niño que tuvo. Dicen que la golpeaba y que la tenía amenazada. Para esto ya habían pasado varios meses. Y Raúl, mi querido Raúl, su vida fue cayendo en picada. Él consiguió trabajo en otra fábrica que hacía lo mismo que la anterior, solo que le pagaban menos. Pero aquí es donde el miserable vio su suerte. Apenas llevaba un par de meses, cuando en una de esas, en un descuido, una prensa hidráulica se activó mal y le prensó todo el brazo derecho. Se lo dejó prácticamente como tortilla y se lo tuvieron que amputar. Le fue muy mal con eso, porque el seguro no le cubría todos los gastos, así que anduvo pidiendo dinero por aquí y por allá, y todo eso lo mandó a la miseria. En la actualidad, Raúl vive junto con su madre en un cuartito que les prestan. Él lava carros solamente con el brazo que le queda, y a veces lo veo desde el camión, cuando voy a mi trabajo, muy cabizbajo y con la ropa sucia. Ya nadie lo saluda, ya nadie lo contrata. La tal Brenda ya ni se ha de acordar de él. Y yo ya no lo odio, la verdad es que lo compadezco, porque no hay peor castigo que vivir sabiendo que perdiste todo por un rato de calentura. Porque lo que él hizo con otra mujer se le regresó como sentencia, porque el karma no avisa, pero siempre la cobra. Para mí ha sido muy difícil, sobre todo entender que no todas las heridas sangran, algunas se pudren por dentro, y no todas las venganzas se buscan. Hay algunas que llegan solas, vestidas de karma, y ponen a cada quien donde le corresponde. Después de que Raúl salió de mi vida como perro con la cola entre las patas, pensé que lo peor ya había pasado, pero no fue así. Lo verdaderamente difícil vino después, cuando el escándalo se apagó y quedó el eco del dolor, de la vergüenza, de la traición expuesta como ropa sucia en la calle. La gente no perdona, y en vez de abrazarme me señalaron, me llamaron la cornuda, se burlaban de mí como si yo hubiera sido la que falló. Y sé que esto no me pasa solo a mí, es algo que ocurre en general con las mujeres. Reconozco que me encerré por semanas,
Lloré mucho, pero al final sé que quienes me hicieron daño pagaron muy mal. Brenda anda vagando de aquí para allá, metiéndose con uno y con otro, para sacarles para comprar un taco para su hijo. Y de Raúl pues ya les conté. Ya no quiero hablar de ellos, quiero olvidar y que con el tiempo todo esto quede sepultado. Yo empecé a salir adelante. Como mencioné, me conseguí un trabajo. Pero no fue fácil. Mi comadre Marta me hizo varios trabajos de limpias y sanaciones. Y de esta forma fue que empecé a reencontrarme conmigo misma. Conocí a un hombre llamado Héctor, el cual era viudo. Ya tenía una hija de 15 años. Un hombre sencillo pero con el corazón bien noble. Con él aprendí que el amor no grita, no oculta ni traiciona. Él es un hombre que me respeta, me ama, me da mi lugar. Ahora vivimos juntos. No tengo lujos, pero tampoco nos falta. Tenemos paz, que es lo importante. Hoy en día ya estoy embarazada y esperamos a ese bebé con mucho amor. La hija de Héctor también me respeta y yo la quiero mucho. Ella me llama mamá, y aunque yo no sea su madre de sangre, los ojos con los que me habla me hace darme cuenta de que existe un verdadero amor para todos y que a veces es necesario atravesar un pantano con las personas no indicadas para que al final podamos encontrar ese buen camino, esa luz. Pero también es de saber que al final cada quien elige su destino, cada quien cava su propia tumba. Así que quienes me escuchen, tomen mucha precaución sobre lo que hacen, dicen o cómo actúan con las personas que quieren, con las personas que aman, porque aún sin que intervenga la brujería, el karma, la vida y Dios siempre están juzgando y están ajustando las cuentas, y con esto les aseguro que a cada uno le va a tocar lo que merecen, tal y como Raúl y a Brenda, que en mi historia me hicieron mucho, pero mucho daño.